Hola, alumnos, ¿cómo están? De formación integral y de formación por proyectos. Miren cómo los recibo, para explicar las tareas. Con mi matecito, así le ponemos toda la actitud. Si no, no se puede estudiar de esta manera, Mate individual, no podemos compartir, hay que seguir cuidándonos. Bueno, vamos a dar comienzo a la explicación del módulo número 2. Vamos a ver cuánto nos lleva porque hay 4 materias. Quizás les tenga que grabar todo por separado. Pero vamos de a poco porque nosotros después tenemos nuestros encuentros de los jueves, ¿sí? A través de Zoom, o sea que ahí vamos a seguir trabajando puntualmente algunas de las consignas. Voy a compartir la pantalla mientras me tomo un matecito. Voy a abrir el documento acá de la tarea que ya lo tengo preparado. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, acá, como siempre, tienen que completar con el dato de ustedes. No se olviden de poner bien su nombre y apellido completos. Bueno, vamos a empezar con la secuencia de prácticas del lenguaje. Recuerden que este módulo es extenso, tiene 38 carillas, por lo cual, bueno, lógicamente tiene las 4 áreas, ¿no? Pero vamos a empezar con prácticas del lenguaje. La secuencia de prácticas del lenguaje se titula el texto expositivo, ¿sí? A ver si puedo un poquito más, ahí estamos, agrandar, perfecto. Ahí vamos a centrar. Bien. Vamos a dar comienzo a esta secuencia leyendo un texto. Quiero aclarar que la secuencia de texto expositivo, o sea, de prácticas del lenguaje, va a estar íntimamente relacionada con la secuencia de ciencias sociales que les propongo aquí mismo en el módulo. Es decir, los temas que veamos sobre todo lo que son las culturas y civilizaciones precolombinas, ¿sí? Es decir, de aquellos pueblos que habitaron nuestro territorio, nuestro continente, antes de la llegada de Colón a América, ¿sí? Lo vamos a ir trabajando en paralelo con prácticas del lenguaje. ¿Sí? Está todo relacionado. Y vamos a aprender lo que es un texto expositivo. Entonces yo acá les propongo que lean este texto que se llama Los primeros poblados, ¿sí? Que lo extraje de uno de los manuales que tenemos en la biblioteca que quedó en el colegio, nuestra biblioteca que tanto extraño, que se llama Ciencias Sociales 4, herramientas para aprender, de varios autores. Bueno, ustedes acá tienen, yo les escaneé la carilla, hay que leer todo este texto, ¿sí? Que habla de los primeros poblados, ¿sí? Aquí en nuestro territorio, habla de las ciudades, de las primeras ciudades. Bueno, se va haciendo un poquito de historia acá, ¿no? Entonces, a partir de la lectura de ese texto, ustedes tienen que realizar estas consignas. Por ejemplo, consigna A, escribe en una sola oración el tema del texto leído. Es decir, ustedes van a leer la información y van a tener que sintetizar, es decir, de manera bien sencilla, en una sola oración, explicar brevemente cuál es el tema central del cual se está hablando en ese texto. Punto B. ¿Quién escribió el texto? Marca una cruz, ¿sí? Marca con una cruz la opción que te resulte correcta. ¿Qué habrá sido? Ustedes tienen que pensar. ¿Quién habrá hecho ese texto? ¿Un poeta? ¿Un político? ¿Un periodista? ¿O un especialista en el tema de la conquista y de las colonias? Bueno, ustedes ahora, yo no les voy a decir obviamente cuál es la respuesta, ustedes van a tener que leer el texto para poder descubrirlo, ¿sí? Se van a dar cuenta de manera sencilla. Quiero aclarar algo, porque justo cuando fui a la plaza, el lunes que nos fuimos encontrando, una de las compañeras me dijo, maestra, los que tenemos el mismo módulo, ¿podemos trabajar en conjunto, reunirnos virtualmente, porque hay que cuidarse? Reunirnos virtualmente para exponer nuestras dudas, también nuestras inquietudes e ir resolviendo juntos el módulo. Sí, pueden ir ayudándose. Lo que no pueden hacer, lógicamente, es copiarse. Tienen que hacer sus propias producciones. Pero socializar con el compañero o compañera está perfecto. Y obviamente yo estoy acá para acompañarlos con las dudas o consultas que tengan. Bueno, consigna C. ¿Cuál crees que fue el propósito o intención del autor del texto a la hora de escribirlo? Marca con una cruz la opción o las opciones que te resulten correctas. Es decir, lo que tenemos que tener en claro, que siempre analizamos desde las prácticas del lenguaje, estos mensajes, ¿no? Los mensajes que nos dan las personas. En este caso, hay un autor,
de ese texto, ¿sí? Todos lo van a contestar en base a ese texto. Entonces, los autores tienen una intención. Las personas que brindan un mensaje lo hacen con una intención. Acuérdense que las personas que realizan el mensaje, ¿sí? El que crean el mensaje son los emisores. El emisor emite un mensaje y nunca se emite un mensaje porque sí. No es que uno se pone y dice, bueno, ahora voy a hacer un texto de las colonias o de las primeras ciudades porque sí. No, siempre se hace con una intención. Hay un propósito detrás de cada texto, de cada mensaje que se quiere enviar, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que tratar de ver cuál es ese propósito a partir de este texto. ¿Cuál será la finalidad? Entretener, opinar, informar, explicar o convencer. Entonces ustedes marcarán la opción o las opciones que consideren necesarias. Vuelvo a insistir, si no leen el texto, esto va a ser como chino básico, porque ¿qué contesto acá? No, hay que leer el texto para interpretarlo, ¿sí? En el Zoom de mañana podemos leerlos juntos al texto y vamos resolviendo. Bueno, punto D. Ahora pensá a quién imaginás leyendo un texto como Los primeros poblados y ciudades con mucha historia. ¿Con qué motivo lo leería? Claro, yo ahora tengo que pensar, este tipo de texto, ¿no? ¿A quién me imagino que lo puede, digamos, le puede llegar este texto? ¿Quién lo podría estar leyendo? Tomo en cuenta que este texto está sacado de un manual. A ellos se los avisé en la consigna. Todo me sirve como dato y tengo que estar atento para ver qué contestar. Entonces, tengo que imaginar qué receptor, es decir, el receptor, recuerden que en el canal de la comunicación siempre tenemos un emisor, que como dije hace un rato, es quien emite el mensaje, es el que tiene algo para decir. Ese algo para decir es justamente el mensaje, ¿sí? Que ese mensaje se puede mandar escrito, se puede mandar de forma oral. ¿Y a quién le va a llegar ese mensaje? A un receptor. El receptor es quien lo recibe. Entonces ustedes tienen que imaginar quién va a recibir ese mensaje, quién podrá leer ese tipo de texto, ¿sí? Y una vez que ustedes imaginan quién podría leer ese tipo de texto, ¿por qué? O sea, ¿con qué motivo leería esa información? ¿Sí? Bueno, no sufran, ¿eh? Ya me imagino un par que me dicen, ay, maestra, nos está matando. No, esto es muy fácil. Bueno, clase 2, otra actividad. ¿Qué hay aquí? Los manuales. Hay que trabajar acá, yo les pido que elijan un capítulo de un libro, observen y contesten. Recuerda tomar en cuenta lo trabajado en la clase de Zoom, que es lo que vamos a hacer mañana, ¿sí? Esto lo vamos mechando con el Zoom. Yo necesitaría que ustedes para mañana tengan un libro, un manual a mano, no importa de qué grado, si es de secundario, si es de primaria, no importa de qué materia es, pero que traten de tener un manual en su poder. El que no tiene un manual, mañana cuando nos veamos en el Zoom yo les voy a compartir un video y vamos a ir analizando, así que no se hagan problema, pero si tienen uno a mano mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esta actividad, tenemos que ver cómo empieza el capítulo de un libro, si tiene imágenes, si tiene texto, si tiene cuadro, qué tiene, cuántas páginas tiene la presentación, cuántas páginas tiene el desarrollo, cómo son esas páginas, si se van desarrollando los temas, cómo se desarrollan, cómo son los títulos, los subtítulos, si aparecen cuadros, imágenes, ilustraciones, si hay esquemas, si hay mapas, tiene actividades para hacer en todas las páginas. ¿Cómo es la parte del final de ese capítulo? Bueno, acá con tranquilidad, yo les voy a adjuntar, como dije, un video con respecto a esto, ¿sí? Se lo voy a pasar de manera privada, porque ese ya lo tengo grabado, para que ustedes se ayuden a hacer esta clase que tiene que ver con los manuales específicamente. Y vuelvo a insistir, traten de no perderse el encuentro Zoom de los días jueves, porque ahí vamos a ir trabajando, aclarando y contestando algunas cosas que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces, la idea es que acá ustedes miren, ¿sí? Todo esto que ustedes analicen de un capítulo de un libro, de un manual, tiene que ser un manual, no cualquier libro, que ustedes puedan ver si en el resto de los capítulos de ese manual también se repiten esas mismas características. Si tienen imágenes, si tienen textos, si hay mapas, si hay títulos, si hay subtítulos, ¿sí? Si tiene actividades.
ver si esto que ustedes observan en un solo capítulo se mantiene a lo largo de los demás. Y dice acá, reflexionamos sobre el lenguaje. Con lo trabajado en la clase Zoom, que nos queda mañana, como dije, y en estas primeras actividades, podemos decir que, atención, un texto expositivo es aquel que tiene como propósito explicar y desarrollar un tema para que el lector pueda adquirir o ampliar un conocimiento. Por este motivo, el autor debe ser experto en la materia que trata. Los textos expositivos se pueden encontrar en manuales escolares, enciclopedias, revistas de divulgación científica y también en Internet. En esta secuencia yo les fui poniendo explicaciones del tema, para que recurran y tengan a mano. El texto expositivo, como muy bien se explica acá, es un tipo de texto, ¿sí? Así como tengo el tipo de texto que es el cuento, o la novela, o la leyenda, que son tipos de texto, bueno, hay tipos de texto como las recetas, también, que hemos visto con el taller de cocina. Tenemos un montón de tipos de texto. La carta es un tipo de texto. ¿Por qué decimos que son tipos de texto? Porque tienen características que les son propias, ¿sí? Y que esas características de ese texto lo diferencia de otro tipo de texto. Porque si no, cuando nosotros leemos una información, da lo mismo. Todo puede ser carta, o todo puede ser receta, o todo puede ser cuento, y no es así. ¿Sí? Nosotros, si vemos un diccionario, podemos darnos cuenta que esto es un diccionario y que esto es un cuento porque tiene características en su estructura y en su formato que lo hacen particulares. ¿Sí? Yo sé que en un diccionario van a aparecer todas palabras resaltadas en negrita, que son las palabras o los conceptos que a continuación, luego de los dos puntos, se va a definir, se van a explicar los significados, ¿sí? Las distintas acepciones. En cambio, en un cuento no van a venir presentadas las palabras en negrita con conceptos importantes uno debajo del otro. Va a haber una narración, y va a empezar con el había una vez. Un diccionario no empieza con había una vez una palabra cuyo significado era. Entonces, esas pequeñas que se les llaman marcas, ¿sí? Son características que hacen que un texto se pueda diferenciar del otro. El texto expositivo es un tipo de texto que el propósito que tiene, la intención que tiene el autor a la hora de realizar este texto expositivo es la de explicar. Explica un tema, lo desarrolla, pero un tema de la vida real, ¿sí? No un tema de ficción como en las novelas, en las leyendas y en los cuentos. Tiene que ser un tema de la vida real, ¿sí? Y tiene que ser un especialista en el tema. Tiene que saber. ¿Por qué? Porque va a explicar un tema quizás de las ciencias, ¿sí? Como por ejemplo este que yo les propongo de las ciencias sociales. Entonces va a explicar algo, en este caso el texto habla de la fundación de las ciudades, de los primeros asentamientos y poblaciones de aquí del territorio. No es de mentira, no es un chiste, no es producto de la imaginación. Entonces quien escriba ese texto tiene que ser un especialista, un experto en ese tema, ¿sí? Bueno, por eso dice que este tipo de textos se pueden encontrar en manuales escolares, en enciclopedias, en revistas científicas, en internet, porque son textos que se van a dedicar a explicar un tema a ese receptor que lo va a recibir, que quizás esa persona que se va a enfrentar a ese texto, quizás se le presente ese texto, esa información por primera vez. Entonces el autor va a tener que usar un lenguaje claro, preciso, científico, ¿sí? Formal, para que el que lo lea comprenda, ¿sí? Ese texto, porque quizás ese lector por primera vez, como dije, se enfrente a ese tema nuevo, o quizás el lector tenga algo de información, pero necesite recurrir al texto expositivo para profundizar aún más. Vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque el texto expositivo explica y desarrolla, ¿sí? Un tema en particular respecto de una materia quizás, ¿sí? Por eso tiene que ser un experto el que lo escriba, tiene que saber del tema, ¿sí? Bien.
Después, lo que ustedes van a seguir haciendo aquí, no me voy a demorar mucho más con esto porque por más que les explique absolutamente hasta el final, hasta que no empiecen a leer el texto, no van a entender del todo, ¿sí? Acá dice, retomamos el texto de la clase 1, o sea, el que aparece en el inicio, que les mostré recién. Los primeros poblados van a seguir trabajando con ese texto, y en base a ese texto van a ir realizando estas actividades, ¿sí? Por ejemplo, la primera actividad dice, relee el texto expositivo, los primeros poblados, y define los siguientes conceptos, obteniendo la información del texto. Ustedes tienen que definir, explicar qué significa colonias, qué significa dominar y qué significa sancti spiritus, ¿sí? Ahora, no lo tienen que investigar en internet, no tienen que buscar en el diccionario, tienen que interpretar lo que significa cada uno de esos conceptos en base a la lectura que deben realizar de esa información. Luego van a tener que sacar del mismo texto ejemplos de ciudades que se fundaron en aquel tiempo. Entonces mencionan acá los ejemplos. Después tienen acá una pregunta para contestar, también en base al texto. ¿Cuál fue la causa que obligó a los españoles a abandonar los primeros asentamientos? Observa las imágenes que acompañan al texto leído. ¿Qué función crees que cumplen? ¿Sí? Porque eso también, los textos expositivos, por lo general están acompañados de imágenes. Esas imágenes complementan la información que se está desarrollando en el texto principal, ¿sí? Brindan datos, aportan un poquito de mayor claridad para que el lector pueda comprender ese tema que le están desarrollando. Observa las imágenes que acompañan al texto leído. ¿Qué función crees que cumplen? Es decir, ¿para qué están esas imágenes ahí? ¿Porque sí? ¿Cuál habrá sido la intención del autor al incorporar esa imagen o esas imágenes? ¿Sí? Traten de ver sus conclusiones. ¿Qué tipo de vocabulario se utiliza en el texto? Colorea, acá se me encimó esto, a ver si lo puedo correr ahora acá. A ver, sin que me demore mucho tiempo. Ahí, se me subió esto acá. Y esto, ahí estamos. Esperen que lo voy a dejar prolijo. Como es otro formato acá en el que estoy, me corrió un poco las actividades. Ahí está. ¿Qué tipo de vocabulario se utiliza en el texto? Colorea la opción o las opciones que consideres correctas. De ser necesario, primero busca el significado de la opción que no conozcas. Porque acá aparece informal, formal, vulgar, científico, ficticio. Si yo alguno de estos conceptos no los conozco, no puedo marcar por marcar. ¿Sí? Ustedes en ese sentido tienen que ser responsables. No puedo marcar lo que no conozco. Entonces, si es necesario, busco el significado de esa palabra para entender de qué se trata y después, bueno, ver y llegar a una conclusión para dar una respuesta. ¿Sí? ¿Qué tipo de vocabulario se utiliza? ¿Sí? ¿Cómo se expresa ese autor? ¿Sí? ¿Habla en confianza, confianzudamente? Si habla confianzudamente ya es más informal, en cambio si es más serio, usa un vocabulario cuidado, ya el lenguaje es más formal, el vocabulario, ¿sí? Bueno, ficticio es de ficción, de algo que no es verdadero, que no pertenece al mundo de la realidad. Bueno, y después vayan fijándose lo que necesiten. Reflexionamos sobre el lenguaje. Hasta acá voy a quedar hoy con lenguaje. Dicen, los textos expositivos se suelen utilizar recursos explicativos para facilitar la comprensión del tema que se está explicando. Algunos de estos recursos son las definiciones, que aportan el significado de un concepto, los ejemplos, que ofrecen un caso concreto para ilustrar una idea, y las explicaciones por causa, exponen la razón de un fenómeno. Por ejemplo, en el texto de los primeros poblados se explican las causas que obligaron a los españoles a abandonar los primeros asentamientos. Bueno, no se desespere, me tomo el mate. Los textos expositivos, dije, tienen características que les son propias y los diferencian de otros tipos de textos. La primera característica que los diferencia de otros tipos de texto al texto expositivo es que, como dije hace un rato y más arriba está ahí anotado, que son textos que la intención es la de explicar y desarrollar un tema concreto y particular, de algún área o disciplina en particular. Ahora,
ese texto, ¿sí? Esa información que se va a explicar, justamente es una explicación. Y quizás el lector se enfrenta por primera vez a ese tema nuevo. Entonces, el escritor, el autor de esa explicación, tiene que asegurarse de que el lector comprenda el mensaje. ¿Sí? Entonces, si bien va a utilizar un vocabulario preciso, científico, específico, a la vez tiene que buscar la manera, ¿sí?, de que el lector comprenda ese tema que quizás lo está escuchando por primera vez y quiere que lo entienda realmente, lo comprenda. Entonces, el autor de ese texto va a utilizar lo que se llaman recursos en la escritura de esa explicación para que el lector lo pueda asimilar bien al tema. Hay un montón de recursos, yo solamente les menciono 4, los que están acá en la reflexión sobre el lenguaje. El primer recurso, ¿sí? Estos recursos, perdón, 3 les puse. Estos recursos son, por ejemplo, acá, el que está resaltado en negrita, el de la definición, ¿sí? El recurso de la definición aporta el significado de un concepto. Por ejemplo, en la explicación del texto, ¿sí?, el autor va a mencionar un concepto clave, pero a continuación va a explicar qué significa eso, ¿sí? Por ejemplo, yo me voy al texto de la primera página, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, dice, las tierras, voy a leer esta primera parte, las tierras conquistadas en América por los españoles eran consideradas colonias. Acá aparece un concepto, una palabra clave, colonias. Pero el autor no puede dar por sentado que el lector va a entender lo que es una colonia, entonces le está explicando lo que significa una colonia. A eso se le llama recurso de la definición, porque menciona la palabra, el concepto clave, pero a la vez lo define, es decir, lo explica. Entonces, si yo tengo que definir lo que es una colonia, el autor me está diciendo que se le llamaba colonia a la tierra conquistada por los españoles, aquí en América. ¿Sí? Era la tierra conquistada, se la llamaba colonia. ¿Sí? Entonces, me está mencionando una palabra específica del tema, ¿sí? Concreta, es un vocabulario específico de esta explicación, pero a la vez me lo está explicando, me lo está definiendo, me está diciendo el significado. ¿Sí? Entonces, ahora vuelvo a la página 4 que estábamos. A ver. Acá. Entonces, uno de los recursos es el de las definiciones. Otro es el de los ejemplos. Cuando el autor está explicando un tema nuevo, para lograr que el lector comprenda mejor, le aporta ejemplos a esa explicación, ¿sí? A esa información, mientras le explica, le aporta algún ejemplo. Eso es un recurso para que pueda comprender bien este lector. Otro recurso es el de la explicación, dice acá, por causa. Es decir, dar la causa, la razón de alguna situación que está explicando ese lector. Entonces yo acá les pongo un ejemplo. En ese texto se explican las causas que obligaron a los españoles a abandonar los primeros asentamientos. Entonces, estas pequeñas cositas que estamos viendo y que vimos hasta acá, son características, marcas específicas que aparecen en este tipo de texto, el texto expositivo. Ahora bien, el texto expositivo también lo pueden encontrar como texto explicativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente en un texto expositivo se explica, se expone un tema, ¿sí? Se desarrolla y se brinda una explicación sobre un tema en particular. ¿Sí? Bueno, hasta ahí llegamos con práctica del lenguaje porque hay más actividades. Nadie se salva, nadie se salva. Yo después les propongo otro texto que no tiene que ver con las ciencias sociales, tiene que ver acá el de los pingüinos, recuperación de pingüinos empetrolados, que es muy interesante, ya es de las ciencias naturales, para que pongan en práctica, es un texto expositivo también, para que pongan en práctica esto, ¿no? A ver los recursos que utiliza el autor, si da ejemplos, si brinda definiciones, ¿sí? Van a tener que trabajar con eso. Bueno, como dije, en el Zoom vamos, ¿no es cierto?, a practicar igual, ¿eh? Y necesito que lean, que vayan leyendo. Hay explicaciones acá, que van acompañando
los textos y las actividades para que tengan información suficiente para trabajar. Bueno, ahí tienen bastante para trabajar, hay otros temitas más que se incorporan nuevos. Y ahora tenemos aquí la secuencia de ciencias sociales, ¿sí? La secuencia de ciencias sociales tiene que ver con las civilizaciones precolombinas. Dice así, para leer en voz alta y tomar muy en cuenta. Entre todos los pueblos que habitaban América antes de la llegada de los españoles, hubo 3 que se destacaron del resto: los mayas, los aztecas y los incas. Estas 3 civilizaciones desarrollaron formas particulares de cultura, de organización social y política, y de aprovechamiento de los recursos naturales. Se los llamó civilizaciones precolombinas porque habitaban el territorio americano antes de la llegada de Colón a estas tierras. O sea, el concepto precolombino tiene que ver con esto. Pre significa antes, y colombinas viene de Colón, ¿sí? Antes de la llegada de Colón. Y las civilizaciones eran, digamos, las sociedades, las culturas que se encontraban habitando América antes de la llegada de Colón. Pero yo en el encuentro que tengamos mañana les voy a hacer un poquito de historia acerca de cómo se fue poblando América, ¿sí? Vamos a remontarnos aún más en el pasado y vamos a tratar estos temas, ¿sí? Así que traten de no perderse, por favor, la clase de los Zoom. Igual voy a grabar mañana la clase Zoom para detallar. Bueno, en base a esta introducción, yo ya les presento un mapa donde se localizaban las culturas estas que mencioné, acá los aztecas, los mayas, los incas, y ustedes van a tener que investigar esto, ¿no? ¿Qué actuales países ocuparon estas civilizaciones? Van a tener que investigar y completar. Después ya el desarrollo de la secuencia tiene que ver con conocer un poco características y formas de vida y de organización de la cultura maya. ¿Sí? Ahí tienen textos que también saqué del mismo libro que tenemos en la biblioteca del colegio. Un poco de características, su forma de vida, de organización. ¿Sí? Hay consignas. Hay 2 clases sobre los mayas. Esto de la pirámide lo voy a explicar cuando nos veamos en los distintos Zoom que tengamos. Después ya les cuento un poquito acerca de los incas, ¿sí? Les doy información que por supuesto no se limita a esto solamente, hay un montón de información, de videos, de documentales sobre estas culturas que marcaron también un antes y un después en la historia, ¿sí? De nuestro territorio, de nuestro continente. Entonces tienen de mayas, de los aztecas y de los incas, ¿sí? Y los aztecas, que también se los llamaban mexicas, también tienen información, textos con información, son textos expositivos también, porque brindan información sobre un tema específico. Y el autor también está utilizando recursos de la definición, de los ejemplos, de causas, ¿sí? Para que el lector, que quizás nunca leyó este tipo de información, tenga claridad en el conocimiento de esta nueva temática. Bien, también habla de cómo se organizaban, su religión, la economía, cómo cultivaban, a qué se dedicaban, ¿sí? Bien, después hay una tarea de integración, el punto 1 y 2, de cierre de las civilizaciones precolombinas, donde tienen que completar algunas cositas, ¿sí? Bien, matemática es todo juegos, todo secuencia de números naturales. Vamos a repasar todo lo que son los números naturales, es decir, los números que no son, los números naturales son todos aquellos que no son ni negativos, ni fracciones, ¿sí? Así que es todo lo que son nuestros números más redondos, ¿sí? Hay juegos para hacer, hay juegos para realizar con dados, el que no tiene dados puede fabricarse el dado, ¿sí? En este, por ejemplo, necesitan 3 dados, también se puede jugar con 4, van a tener que leer el desarrollo del juego para saber cómo se juega, ¿sí? No voy a explicar ahora uno por uno, en el Zoom iremos viendo. Y hay situaciones que se plantean de ese juego, donde quizás, como por ejemplo acá, Antonio y Charo jugaron y obtuvieron estos resultados.
Entonces, en base a esa tirada de dados, van a tener que ir analizando cosas, relaciones entre los números, ¿sí? Después hay juegos para armar puntajes con los miles, los cienes, los dieces y los unos, es decir, con números redondos, porque vamos a ir trabajando un poquito el cálculo mental, ¿sí? Vamos trabajando con estos juegos, vuelvo acá para atrás, con estos juegos vamos a ir trabajando y repasando lo que hemos visto en la presencialidad en su momento, ¿no? Esto del valor posicional de los números, ¿sí? Que cada número ocupa un lugar y de acuerdo al lugar que ocupa se va a leer de una determinada manera y va a significar o representar una determinada cantidad, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿no? En Antonio. En esta primera tirada de Antonio, por ejemplo, acá hay un 4, ¿no? Este es el número 1456. Pero ¿qué lugar ocupa el 4? El 4 acá ocupa el lugar de los cienes. Acá hay un 400 escondido. Pero en esta segunda tirada, donde también tiene un 4, son los mismos números, ¿sí? El 4 no está en la misma posición que en esta primera tirada. El 4 le quedó ubicado acá. ¿Qué lugar, qué posición ocupa el 4? El lugar de las unidades, ¿sí? Y en esta tirada, ¿qué lugar ocupa el 4? Ocupa el lugar de los miles. Entonces, no es lo mismo ocupar el lugar de los miles que ocupar el lugar de los cienes, que ocupar el lugar de los dieces, ¿sí? Y ocupar el lugar de los únicos, que también los podíamos llamar unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Esto hemos trabajado mucho en la presencialidad. La idea es que, para no repetir de manera igual las mismas actividades, que podamos refrescarlo a través de juegos. Juegos que pueden jugar con sus hijos también, con su familia, ¿sí? Con otros adultos, y van repasando y agilizando el cálculo y las actividades. Acá hay una especie de tiro al blanco también, hay más juegos. Hay tanto que hablo, se me enfría el mate. Oh, por Dios, no. Ya le digo que ya tengo el estómago lavado, me tendría que estar comiendo una torta frita, algo acá, Bueno, acá hay otros juegos más para analizar y hacer también relaciones entre los números. Hay un montón de juegos y hay cosas que son para jugar y hay cosas para analizar después de la partida, ¿sí? Para analizar las tiradas, los resultados, ¿sí? Algunos cuadros para completar, todo para trabajar hasta con los miles, ¿de acuerdo? Bien, ahí hay más resultados para también trabajar el cálculo mental, el cálculo aproximado, ¿sí? El aproximarme a ciertos resultados. Acá también hay para hacer verdaderos y falsos. Muy bien, bueno. Ahora, última secuencia, ciencias naturales. La secuencia de ciencias naturales tiene que ver con los materiales, ¿sí? No arranqué con los seres vivos porque hemos trabajado mucho el tema de los seres vivos, esto de las características que tienen los seres vivos, que nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren, por eso son seres vivos, porque pueden cumplir esas funciones vitales. Una piedra no tiene esa función vital, no puede nacer, no puede respirar, no puede alimentarse, no puede reproducirse. Pero los seres vivos son seres vivos por reunir esas características. Después igual algo vamos a tocar cuando veamos microorganismos, la célula y todo, va a haber un pequeño repaso así fugaz. Pero les propongo ahora ver un poco el tema de los materiales que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Esto de, como dice acá el interrogante, ¿de qué están hechas las cosas que nos rodean? Las personas usamos diariamente muchos objetos para distintas cosas. Ropas y zapatos para vestirnos, libros y lápices para estudiar, una mesa y herramientas para trabajar, etc. Cada una de estas cosas está hecha de un material que resulta adecuado para el uso que se le da. Entonces, a partir de esa introducción vamos a ir realizando las actividades, ¿sí? Por ejemplo, vamos a indagar de qué están hechos los objetos que nos rodean en nuestras casas, para qué los usamos y por qué. Inicialmente te pedimos que construyas en tu carpeta una tabla como la que te mostramos a continuación. En cada fila escribí un objeto que usen habitualmente en tu casa y luego anotá de qué está hecho, para qué lo utilizan y cómo es. Podés incluir tantas filas como objetos analices. Una cosa quiero decir, la fila
Cuando hablamos de fila en un cuadro, la fila es lo que aparece así de manera acostado, es el renglón. La fila se lee así, es el renglón. Y la columna es lo que se ve de manera parada, así, lo que está parado, ¿sí? Eso para tomar en cuenta porque hay muchos cuadros y se les va a mencionar siempre el tema de la fila y el tema de la columna. Entonces, por ejemplo, yo acá les doy un ejemplo resuelto como guía. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una mesa en casa. ¿Quién no tiene una mesa? ¿De qué material puede estar hecho? De madera y vidrio. ¿Y qué uso le doy? Es para comer y apoyar cosas. ¿Y qué características tiene ese material? O sea, esa mesa. Es pesada y es dura, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá les pongo uno, yo, lápiz. Y ustedes van a tener que poner de qué material está hecho, qué uso se le da y qué características tiene. Y después ustedes me agregan 2 o 3 ejemplos más, o los que ustedes, si están inspirados, todos los ejemplos que quieran. Pero por lo menos tienen que haber 5 ejemplos. A partir de eso, tienen que ir respondiendo a las distintas consignas. Y después, bueno, vamos a ir clasificando estos materiales. Vamos a darnos cuenta que hay materiales naturales y materiales artificiales. Yo acá les brindo explicación acerca de esto, ¿sí? ¿Qué significa material natural y qué significa material artificial? Tiene que ver con el origen de cada uno de ellos. ¿De dónde proviene? ¿De la naturaleza? ¿Lo creó el hombre? ¿Sí? Bueno, acá están las explicaciones. Y hay ejemplos con imágenes. Bueno, después hay más actividades en base a esto. Yo ya les doy acá algunas cuestiones para que ustedes analicen si son materiales naturales o artificiales y el origen que tienen. Después ya les hablo un poquito del vidrio en particular, ¿sí? De la fabricación del vidrio. Hay un poquito de historia acá en la explicación acerca del vidrio. También hay imágenes que acompañan la explicación. Y hay actividades, ¿sí? Es decir, el tema central de la secuencia de naturales son los materiales, es decir, esas cosas que nos rodean en nuestra vida cotidiana y de las cuales nosotros hacemos uso. Ahora bien, de ese gran tema central que son los materiales, vamos a indagar un poco más. Vamos a aprender que hay materiales que son naturales, otros son artificiales, de acuerdo al origen, es decir, de dónde provengan, ¿sí? Después vamos a especificar un poquito más, vamos a profundizar en lo que es el vidrio como material, ¿sí? Con explicación y ejercicios. Después vamos a hablar de los vidrios que ayudan a ver, ya ahí hablamos un poco de los anteojos, ¿sí? Hay un poco de historia y de lectura para practicar. Vamos a hablar un poco del microscopio, del telescopio. Bien, después, acá este microscopio, dice, este es un tipo de microscopio que podés encontrar en tu escuela. Nosotros, con muchos de los alumnos de este año, no tuvieron oportunidad, ¿no? Pero con algunos de los que estuvimos trabajando en la presencialidad hace mucho tiempo atrás, ellos se acuerdan que llevé un microscopio, que pude comprar un microscopio, no el microscopio, pero hemos visto algunas cosas, hemos observado algunas cuestiones. Cuando podamos retomar nuevamente, retornar al colegio, lo voy a volver a llevar para que podamos realizar alguna experiencia. Bueno, después ya nos metemos, salimos del vidrio y nos metemos con otro material, que es el plástico. Entonces acá también vamos a hablar de un poco de este material, ¿sí? De las ventajas que tiene. Está todo explicado acá, y siempre acompañado con el aporte de las imágenes. Actividades para realizar. También vamos a hablar de las desventajas del plástico. Acá ya nos metemos un poco con el tema de la contaminación, ¿sí? Más actividades para ir analizando. La idea es darles el tema, brindarles explicación y hacer una ejercitación. Otro tema relacionado con el tema central de los materiales, explicación, ejercitación, ¿sí? Bueno, y para finalizar, taller de emociones. Ganar o perder. A veces los accidentes o las situaciones complicadas son imprevisibles. ¿Qué significa esto? Que a veces ocurren accidentes o situaciones que nosotros no los pudimos prever, ¿sí? Que ocurrieron así de la nada y no hubo manera de poder frenarlos.
Pero, dice acá, muchas otras situaciones dependen de vos, es decir, de uno mismo, de que sepas tomar a tiempo la decisión correcta. Basta con hacerte una sencilla pregunta: ¿qué gano y qué pierdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que uno puede evitar, pero hay cosas que no, ¿no es cierto? Pero lo que sí podamos evitar, tenemos que ver y analizar para poder llegar a tomar una decisión correcta. ¿Y qué ejercicio puedo hacer? Hacerme esta pregunta: ¿qué gano y qué pierdo si yo no tomo, digamos, los recaudos necesarios para evitar esa situación? Entonces yo acá les propongo una imagen, ¿no? Acá hay unos chicos que andan en bicicleta como locos. Hay un hombre con bastón, casi se lo llevan por delante, anda como loco por la calle, miren acá, el auto casi lo atropella, la señora casi también, que le hace así, levanta los brazos, vaya a saber qué le está diciendo al chico, pero casi la atropella también. Y esta es una situación que se pudo haber evitado si el nene hubiese ido con prudencia, si se hubiese manejado con prudencia. Es decir, las situaciones que pudo haber generado el nene es atropellar a alguien, lastimar a alguien y lastimarse al mismo también, ¿no? Entonces dice, ponete en el lugar de ese chico, ¿no? El de la bicicleta, y equilibra la balanza. El nene seguramente pensó que ganaba tiempo, que iba a llegar primero, que iba a ser el más rápido, que iba a ser el más valiente, ¿sí? Claro, si él iba a ir como loco por la calle, claro, iba a llegar rápido, lógicamente, iba a ganar tiempo, y sí. ¿Le iban a decir que era el más rápido? Sí. ¿Y él se iba a sentir el más valiente? Y claro que sí. Pero si me evalúo las consecuencias de ese accionar, ¿qué pierdo? Y ahí equilibro la balanza. ¿Qué puede perder? ¿Qué puedo perder? Lastimar a otro, lastimarme, incluso perder la vida, porque en esa imagen, si el auto lo atropella al chico, hasta puede morir. Que me reten, que me llamen la atención, ¿sí? Que la gente, digamos, me insulte o me deje de lado por mi mal accionar. ¿Estamos? Entonces, yo completo ahí lo que puedo perder por ese accionar mío. Y después evalúo, ¿sí? ¿Qué me conviene realmente? ¿Quedarme con la balanza de lo que gano? ¿O tomar en cuenta en la balanza lo que pierdo? ¿Qué peso va a tener más en esta pregunta y en esta reflexión que hago? Y no, yo la verdad que evalúo la situación y sí, me encantaría que me llegar y ser primero y ganar tiempo, pero a costa de lastimar a otro o lastimarme a mí, y no. Entonces, ahí es donde yo tengo que evaluar la situación y tomar la decisión. No, mejor voy a ir con mi bici, pero voy a tomar recaudos, porque quiero llegar sano, quiero llegar a tiempo, pero sin lastimar a nadie. Entonces, luego de equilibrar la balanza, ustedes van a contestar. ¿Les parece que el niño habría actuado así si se hubiera hecho esas preguntas? Y no. Si el nene hubiese tomado un ratito de su tiempo para analizar lo que iba a hacer, y no, por más que le hubiese gustado que le digan el más valiente, el más rápido, etcétera, pero ¿a costa de qué? ¿No? Esto, lastimar a otro y lastimarme, ¿de qué me sirve si me atropelló el auto que me ganar tiempo? Si voy a morir, por ejemplo. ¿Me explico? Eso es lo que tienen que analizar en este taller de emociones. Y esto es lo que se traslada a cada situación de nuestra vida cotidiana, como adultos, de nuestros hijos. Es una linda actividad de reflexión para trabajar de manera familiar incluso, ¿no? En este contexto, por ejemplo, ¿no? Yo acá en el punto 3 les pido que realicen una balanza respecto de qué ganamos o qué perdemos si no respetamos y cumplimos los acuerdos de convivencia. O bien pueden ustedes tomar un tema a elección, ¿sí? De alguna situación de vida en particular, y realizar la balanza personal de qué gano y qué pierdo. Si lo llevo a las normas de convivencia en el contexto actual que estamos viviendo de pandemia, y si yo no uso, por ejemplo, el barbijo, ¿no? El tema de la situación de los protocolos actuales. ¿Qué gano, por ejemplo? Supongamos, ir al colegio, ir a aprender, ¿no? Si voy presencial, supongamos me voy presencial y gano, si me mando igual al colegio, voy al colegio, vamos todos juntos, voy a volver a compartir con todos mis compañeros. Claro, eso es lo que yo quisiera ganar. Pero ¿qué pierdo?
Y todos juntos no podemos estar, porque si nos aglomeramos todos juntos nos podemos contagiar. ¿Sí? Si no tengo el barbijo me puedo enfermar, si no respecto el protocolo puedo generar un contagio. ¿Me explico? Entonces, y sí, yo tengo ganas de volver al colegio, quiero estar con todos mis compañeros como antes, pero hoy por hoy, ¿puedo manejarme de manera imprudente? No, tenemos que priorizar todos nuestra salud. Entonces, los acuerdos de convivencia los tengo que respetar. Hasta que no me indiquen, no puedo realizar el regreso al colegio. Entonces me tengo que comprometer a estudiar de manera virtual. Por ejemplo, ¿me explico? Entonces, pueden tomar el tema de la convivencia o pueden también esto, ¿no? ¿Qué puedo perder? Puedo perder que quedarme sin amigos, puedo perder que no me respeten, porque si yo no cumplo, me van a dejar de lado, yo no respeto al otro, no van a querer tener relación conmigo porque yo soy una persona que se maneja con imprudencia. Entonces, evalúo, ¿y qué quiero? ¿Quiero realmente que me dejen de lado? ¿O perder amistad o compañerismo con otro por mi falta de imprudencia? Y no, prefiero cuidarme, cuidar al otro y seguir teniendo el respeto del resto de las personas que me rodean. Entonces, es un poco empezar a reflexionar de esto. Hay situaciones de la vida que no las vamos a poder prever, como dice la introducción de la consigna, pero hay muchas otras que la decisión depende de nosotros. Y poniéndonos en esta reflexión, ¿no? En este ejercicio, actuando de determinada manera, ¿qué gano y qué pierdo? Y en ese comparar, ¿qué peso tiene más de la balanza? Y a la hora de analizar eso, bueno, ahí me inclino hacia una parte, o sea, hacia una dirección o hacia la otra. Bueno, alumnos, eso es todo, espero no haberlos cansado. Ya el mate está frío, los palos volando, la yerba. Ahora me lo renuevo. Les mando un cariño grande, no olvidemos que hoy es 24 de marzo, les mandé, es feriado hoy, pero la seño sigue trabajando igual y ustedes también, acompañándome desde el otro lado. Les mandé hoy temprano un video, les compartí en el grupo, para que reflexionemos todos y no olvidemos esta fecha tan importante para nuestro país. Tenemos que tener memoria siempre, no solo de nuestro pasado reciente, sino desde siempre. Es importante conocer nuestros orígenes, nuestra identidad, no solo personal, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Porque si no conocemos nuestra historia, no podemos aprender de nuestros errores, ¿sí? Como personas, como sociedad, ¿sí? En esta nación y en el mundo. Así que es muy importante para la búsqueda de la verdad, para la búsqueda de la justicia, poder tener memoria. Les mando un cariño enorme, cuídense mucho y mañana, si Dios quiere, nos vemos en nuestro Zoom, grupo de formación por proyecto y de formación integral. Les mando un cariño enorme y aquí estoy, cualquier cosa me avisan. Besos, chau, chau.